y lo tenemos en este momento en contacto telefónico a Juan Ignacio Faciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Juan Ignacio, buen mediodía, gracias por este contacto. Si tuve algún error en tu cargo, por favor, No, no, por permitite favor, corregirme. tranquila, ¿cómo están? Bueno, Nada, yo estoy bien. un gusto saludarte. Paula te habla. Ok. Bueno, Juan Ignacio, hace días atrás se estableció la posibilidad de que el 80% del gasoil que se importa sea reemplazado por lo que tiene que ver con biocombustibles. Ponenos un poco al tanto sobre este tema, cómo se produce el biocombustible, cuál es el costo que genera, por supuesto, la producción de esta energía alternativa y, bueno, cómo se implementaría aquí en nuestro país. Bueno, en realidad la industria de biocombustible, para ser muy breve y resumido, en nuestro país está compuesta por dos tipos de biocombustible. El bioetanol, que se hace a base de caña de azúcar, Bien. los productores son las provincias del NOA, Tucumán, Ujú. Salta, Jujuy, pero también se hace en base a maíz, que los productores o las plantas productoras de esto están en provincia de Córdoba y el etanol se utiliza para mezclar con la nafta que se comercializa en los surtidores, y el otro biocombustible es el biodiesel puntualmente, que en el caso de nuestro país se elabora a base de aceite de soja. Argentina tiene una capacidad, uno de los principales productores mundiales de biodiesel, y tiene una capacidad instalada de producción cercana a los 4 millones de toneladas. Vos ahí tenés dos segmentos de industria, las pymes, que están en todo el país, sería Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, San Luis, eh, Buenos Aires, que se dedican 100% al mercado interno, a Bien. abastecer a las petroleras, que son las que mezclan con gasoil para que vaya al surtidor, y por otro lado está el sector exportador, que son las grandes aceiteras que tienen también plantas de biodiesel, y en su totalidad están ubicadas en la franja de Timbúes a Arroyo Seco, en nuestra provincia, bueno, que se dedican a exportar. Lo que tomó Estado Público hace algunas semanas, o desde hace un poquito más de una semana, Sí. a raíz de la faltante o escasez que se está dando de gasoil, es la posibilidad de incrementar, por un lado, los porcentajes de corte de biodiesel con gasoil, que implicaría abastecer más gasoil en el mercado interno, pero también la posibilidad de utilizar el biodiesel en otros nichos o mercados, como podría ser de la generación eléctrica, el transporte público de pasajeros, de carga, o inclusive en estado puro, o sea, biodiesel sin mezclar con ningún fósil, para el sector agropecuario. Ignacio, buenos días. Walter Camirano es mi nombre. Eh, Pues, buen día. Te hago una consulta. ¿Y hay capacidad productiva o capacidad de stock en este momento para hacer ese reemplazo? Sí, absolutamente te lo puedo ratificar y confirmar, porque a esa capacidad instalada que te mencioné, lamentablemente, casi 4 millones, lamentablemente tendríamos más cercano al 60 que al 50, o sea, casi un 60% de capacidad ociosa, ¿no? Y más, por eso te lo decía con mucho ímpetu, porque el biodiesel se hace con aceite de soja, se hace del poroto, y estamos a la puerta de la nueva cosecha, entonces no solo depende de los estoques soja actuales, sino de los que van a venir. Claro. Y a nivel, digamos, dinero, por supuesto, conviene mucho más industrializar ese poroto que se vendería, se exportaría como poroto. En este caso se transformaría en biocombustible, Abs- biodiesel, al tener Mirá, y tiene un costo, por supuesto, muchísimo mayor. absolutamente hoy conviene utilizar biodiesel por distintas razones. En realidad nosotros sostenemos, más allá que hubo momentos donde mano a mano el biodiesel contra el gasoil importado, porque esto es importante también mencionar, nosotros, Argentina, el 30% del gasoil que consume es importado, Claro. y hablar de producto importado es hablar de importes de divisa, Claro, dólares que de se van billete, para dólar comprarlo. billete, ¿no? Claro. Acá Claro. no hay el dólar billete que se necesita y que hoy el país no tiene, y si las tuviese no le sobran, por lo cual podría utilizarlo para cualquier otro fin industrial, ¿no? Pero independientemente de eso, acá el biodiesel termina siendo una de las últimas etapas de la cadena de agregado de valor de lo que es la agroindustria de la soja, ¿no?
vos cuando haces biodiesel estás usando aceite, o sea, le da valor agregado al aceite, que a su vez el aceite lo obtenés del proceso de industrialización del poroto de soja, y cuando vos industrializás un poroto de soja, tenés 20% solamente de aceite y tenés un 80% de harinas que va a tu exportación. Entonces, Claro. respondiendo a tu pregunta, es yo, no solamente en el caso puntual, hoy, utilizo más biodiesel porque nosotros entendemos que hay que instalarlo más allá de la cuestión coyuntural, ¿no? Si yo utilizo más biodiesel, por un lado, sustituyo importación, que era de lo que estábamos hablando, entonces ahorro la salida de divisas, pero por otro lado genero también la entrada de divisas. ¿Por qué? Porque voy a tener harinas que voy a exportar, voy a tener más harinas que voy a exportar, y también voy a tener un producto, un subproducto del biodiesel que es la glicerina que se exporta. Por lo cual, por un lado, ahorras divisas y por otro lado, ingresás divisas. Y esa ecuación, sumado a que el país no dispone de los dólares para importar gasoil, pone un poco fin a una discusión o a algunas posiciones de que es más barato importar gasoil, ¿no? Y con esto, con todo esto conveniente que acabas de comentar, ¿por qué se estaba produciendo a un 60% y no a un 100%? No sé, por alguna política. Otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que falta para poder utilizar más biodiesel? Claro. Que capacidad instalada, decisión política, ¿no? Tal cual. Decisión política principalmente del gobierno nacional, pero también de las provincias, no solamente la provincia que es productora, las provincias y los municipios que tienen en condiciones de utilizar transporte público, transporte de carga, transporte cuando hay un pasajero, transporte locales como mediana y larga distancia, y también una decisión de una vez por todas diversificar o complementándola, no sustituyendo la matriz energética con un combustible de origen nacional, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué capacidad ociosa? Por un lado, porque el corte actualmente sobre gasoil, que los surtidores están en un 5% cuando tranquilamente podría estar en el 10%. Por otro lado, también en los principales países que exporta, y por distintas decisiones proteccionistas de Europa y de Estados Unidos, momentáneamente desde hace algunos años los mercados están cerrados. Claro. Bien. ¿Cómo se implementa el uso de biocombustible en la provincia de Santa Fe puntualmente, Juan Ignacio? Mirá, por un lado, todo lo que se expende en estaciones de servicio, es la refinería de petróleo compra a los productores de biodiesel el producto, los mezclan en sus instalaciones y es lo que vos cargas en cualquier vehículo. Bien. ¿No? Claro. Ahora, cuando yo te pongo en los municipios o las provincias, independientemente de eso, o adicionalmente, también podrían implementarse para flotas. Por ejemplo, está el antecedente de la ciudad de Rosario, que hasta que durante 2 años por lo menos, antes de la pandemia, prácticamente 600 unidades de la MOVI, que era la flota de la municipalidad, funcionaban al 100% de biodiesel. O sea, esas formas de implementar también. O sea, no te va a definir como lo definiría una decisión del gobierno nacional, ¿no? Pero todas las provincias empiezan a utilizarlo, también terminan contribuyendo a sustituir la importación. Ignacio, buen día. Diego Pipero te saluda. Escuchándote, digamos, tenemos que inferir, corregime si esto no es correcto, pero digo, no habría que hacer ninguna modificación en ningún, déjame que lo ponga de esta manera, ningún motor para poder recibir biodiesel. A ver, lo que es el automóvil, el utilitario gasolero, hablando así en criollo, viene recibiendo no con el 5% de mezcla, con el 10% del mes de marzo del 2010, sin ningún tipo de problema. Okay. Eso desde el final del mes de marzo del mes de abril del año 2010 que se puso en marcha el régimen, ¿no? Sí. No obstante eso, hay estudios técnicos que demuestran la factibilidad de subir, por ejemplo, lo que se conoce como el gasóleo diésel grado 2, que tiene mucho contenido de azufre, podría recibir hasta un 20%. ¿No? Y el grado 3 sin hacer absolutamente nada, y cuando quiero hacer absolutamente nada, no hacer un arreglo del motor, hacer algún análisis, ¿no? Sí. Desde el punto de vista técnico, hasta un 15% sin ningún inconveniente. Y después hay hoy maquinaria agrícola, maquinaria vial, que los fabricantes de motores ya han certificado que pueden funcionar al 100% de biodiesel. O sea, no una mezcla.
Claro. Y escúchame, ahora con esta situación de faltante del combustible que se está experimentando en estas últimas días, semanas, digo, ¿hay alguna medida? ¿Se está avanzando en algo? ¿Se tuvo alguna conversación Claro. para Sí, empezar no, a poner... se está en conversación con el Gobierno Nacional, Sí, puntualmente la Secretaría de Energía, y ha empezado también a interactuar la Jefatura de Gabinete. sí, Pero bueno, son decisiones que dependen un poco de la política, ¿no? Que se pueden tomar en 5 minutos o en 3 meses. Lo que sí estoy en condiciones de confirmarte y asegurar es que no hay que hacer absolutamente nada. O sea, lo único que hay que hacer es darte el ok. transformarla en Firmar un aceite. decreto. Te doy el arranca. Claro. Absolutamente, no es que tenés que construir o terminar o poner en marcha una planta. Distinto sería, y no es el caso, si uno pretendiera en un motor de ciclo combinado, ¿no? Una turbina de ciclo combinado, Sí, una generadora eléctrica, sí, ir a un corte superior al 5%, bueno, ahí habría que hacer un montón de análisis, garantías, y por ahí te lleva meses, pero lejos uno está teniendo que tener eso, uno está subir la cuota de lo que técnicamente se está aprobado. Y, escúchame, con esto, hace algún tiempo creo que algo de esto se estuvo discutiendo. ¿Puede ser que haya, digamos, como oposición, no sé, ajustame digamos, el enfoque de la pregunta, pero digo, puede ser que haya habido oposición o rechazo o algún tipo de freno para que se avance con con más desarrollo de esta industria de parte de las provincias en el Congreso Nacional, de parte de las No, provincias petroleras? no, a ver, ¿No hay una competencia, ponerle más sí, petróleo, menos biodiesel, más biodiesel? absolutamente, y hay una posición que yo afortunadamente veo que cada vez es más, que sigue estando, pero no es tan fuerte como supo serlo, Sí, Claro. ¿no? Tal vez por la necesidad o por la impotencia, sí, pero uno, a ver, tiene que ponerse del otro lado, tiene un gigante de más de ciento cuántos años, 130 años, que cuando quiere algo lo tiene. Y no está acostumbrado a que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Que es la industria Claro. petrolera. Claro. La industria petrolera Está muy en el instalada. mundo, ¿no? Cuando se complican las cosas y hasta hay que hacer una guerra, hacemos la guerra, ¿no? Claro. Por el petróleo, que es el control de la energía, en definitiva. sí, La diferencia es que tal vez nuestro país, el sector petrolero, está mucho más lento y mucho más atrasado de la tendencia que tiene la industria petrolera del mundo. Vos Claro. ves lo que está pasando en el mundo, no solamente en Occidente, sino en los países del Medio Oriente, que se están volcando a la energía renovable, sin abandonar la anterior, ¿no? Y vos ves ahora que hay compañías que antes eran empresas petroleras que se llaman empresas de energía, claro. ¿no? Claro. y que están migrando. Todavía nuestro país está bastante atrasado en esa más que migración, en esa visión, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de tiempo, porque no se puede estar toda la vida en contra de para dónde va la flecha, ¿no? Y la flecha va hacia un mundo por el momento, de diversificación de la matriz energética, y en el largo plazo, después podemos discutir si en 2050, 2070, 2080 o el 2030, una sustitución ahí sí hacia fuentes de energía verde. Que por ahí para ese entonces ya no es el biodiesel, sino que puede ser el hidrógeno. Te hago una última pregunta. Yendo para Córdoba, hay una planta gigante de la mano derecha cerca de Villa María, ¿no? Sí. Bueno, Esa es la planta más grande que hay en el país de bioetanol, en base a maíz, de ACA, la Asociación de Cooperativas Argentina, que es la que se utiliza para mezclar las naftas. Bien, y una pregunta que siempre se me cruzó. Para generar ese cereal que después se usa para hacer el combustible, por supuesto se consume combustible, porque hay que preparar la tierra, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que hacer el movimiento del grano, todo, digamos, hay un cálculo de cuánto... ¿Cuál es el balance? Claro, ¿cuál es el balance? ¿Cuánto consumimos de combustible para generar un litro? Claro, una cosa o sea, así, ¿no? Cuando uno habla de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Sí. ¿no? En el caso del biodiesel, que me toca de cerca, yo te digo que hacer 1 tonelada de biodiesel, y cuando digo hacer 1 tonelada de biodiesel, en la puerta de cualquiera de las plantas nuestras implica
desde el productor que fue a comprar con su camioneta la semilla, el fertilizante, ¿no? Claro. La sembradora, la cosechadora, el camión, el acopio, todo, ¿no? Hasta que entró la planta, se hizo aceite y todo, y se transforma en biodiesel, versus el costo de emisión del equivalente de gasoil, el ahorro utilizando biodiesel supera el 70%, se acerca más al 75%. Lo dice el INTA a través de estudios de un rigor científico muy, pero muy importante y reconocido, a tal punto que una de las últimas investigaciones, que la anterior a la actual, ¿no?, que tuvo el biodiesel de exportación argentina a Estados Unidos por medidas proteccionistas, Sí. el EPA, que es la autoridad ambiental, la EPA, perdón, que es la autoridad ambiental de Estados Unidos, terminó haciendo lugar a la posición de Argentina basándose en los estudios del INTA. Totalmente distinta sería la situación si yo te pongo una planta de biodiesel en el norte del Amazonas, ¿no? Claro. Y para hacer ese biodiesel talé medio bosque. Estamos hablando que en Argentina tenemos la siembra directa, estamos hablando que en Argentina el 80% casi de todo, no solamente las oleaginosas, los cereales vienen de un radio de menos de 300 kilómetros del Gran Claro. Rosario, entonces la situación es totalmente distinta, te pongo como ejemplo el norte de Brasil, ¿no? Sí, sí. Está dado todo absolutamente para que esto funcione y bueno, y genere también ahorro y, por supuesto, ayudar al medio ambiente, que es de las cuestiones que tenemos que repensar y aplicar para los próximos años. Juan Ignacio, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que nos brindaste información súper interesante y bueno, y nos aclaraste también este tema con respecto al biocombustible, que lo tenemos que empezar a valorar y fomentar porque lo tenemos acá nomás. Bueno, muchísimas gracias a usted por tomarme a Bien. disposición. Hasta luego. Ahí pasaba Hasta entonces luego. Juan Ignacio Faciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables.